Saludos cordiales, continuando con las exposiciones a cargo del doctor Serquén. En esta oportunidad explicaremos acerca de la guía de Bologna para el diagnóstico y manejo del asma. Hemos escogido el artículo de revisión de pautas de Bologna para el diagnóstico y manejo de la obstrucción adhesiva del intestino delgado en la actualización del 2017 de las pautas basadas en la evidencia del grupo de trabajo de ASBO de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Entonces, esta guía nos dice que una de las complicaciones tardías más frecuentes de la cirugía abdominal, dentro de las que destacan las cirugías colorectales por su alta incidencia, son las obstrucciones intestinales de causa adherencial. Tenemos que su abordaje diagnóstico y terapéutico puede diferir de forma considerable entre cada centro, por lo que los esfuerzos como el protocolo de Bologna permiten avanzar en un abordaje sistematizado de estos pacientes, logrando disminuir su mortalidad y también las estancias hospitalarias relacionadas a estos procesos. Entonces tenemos que la guía fue escrita bajo la garantía de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia por el grupo de trabajo de ASBO, y esta guía básicamente va a describir los conceptos de adherencia, obstrucción adhesiva del intestino delgado, adhiólisis, su epidemiología, la clasificación de las adherencias, la prevención, su diagnóstico y su tratamiento. Entonces tenemos los antecedentes que nos dice que la obstrucción adhesiva del intestino delgado es una de las principales causas de emergencias quirúrgicas y en particular de emergencias quirúrgicas que requieren operaciones de emergencias. Entonces tenemos que en Reino Unido la obstrucción del intestino fue la indicación del 51% de todas las laparotomías de emergencia. Scott y Cole informó que sobre 7 procedimientos quirúrgicos de emergencia que presentan el 80% de todos los ingresos por emergencias de cirugía general, morbilidad, muertes y gastos en atención médica en los Estados Unidos. Entonces nos dice que la obstrucción adhesiva fue el diagnóstico más común tanto para los procedimientos en el top 2, que es resección del intestino delgado, como del top 5, que es la adhesiólisis. Las adherencias postoperatorias son la causa principal de la obstrucción del intestino delgado y representan el 60% de los casos. Entonces, tenemos que existe una gran cantidad de evidencia conflictiva y de baja calidad en las publicaciones sobre el tratamiento de la obstrucción adhesiva del intestino delgado. Por eso se hizo una clasificación de la evidencia por artículo, que tenemos el nivel de evidencia basada en la investigación intervencionista, en los estudios sobre la precisión diagnóstica y los estudios sobre complicaciones y efectos secundarios, tanto su etiología y su pronóstico. Tenemos en cuenta sus definiciones, tenemos que las adherencias peritoneales se define como un tejido fibroso que conecta superficies u órganos dentro de la cavidad peritoneal que normalmente están separados. Son el resultado de una curación patológica en respuesta al peritoneo, a la lesión, en oposición a la normal, ¿no? Al integro, o sea, reparar. Tenemos que las adherencias típicas se forman después de la lesión peritoneal de la cirugía abdominal. Y otras condiciones que pueden dar también adherencia son la radioterapia, la endometriosis, inflamación y la respuesta local a los tumores. Entonces, las adherencias de una etiología no quirúrgica a menudo son parte de una patología más compleja que puede causar dolor crónico y complicaciones como resultado de adherencias u otros mecanismos. En la obstrucción adhesiva del intestino delgado tenemos que la obstrucción es una emergencia quirúrgica en la cual la obstrucción dificulta el paso del contenido intestinal. Este se va a caracterizar ¿por qué? Por dolor abdominal, vómitos, distensión y estreñimiento. En las etiologías no adhesivas tenemos las hernias encarceladas y las lesiones obstructivas, que pueden ser malignas y benignas. Las causas más infrecuentes son los besoares, la enfermedad inflamatoria intestinal y el bólvulo. En la adhesiólisis tenemos que se refiere a la liberación de adherencias, ya sea por disección roma o aguda durante la cirugía, y puede ser la indicación principal para una operación, como en una reoperación por obstrucción del intestino delgado causada por adherencias. También se realiza durante las reoperaciones para indicaciones no relacionadas con adherencias para obtener así el acceso suficiente al campo operativo. Tenemos que la adhesiólisis complicada se refiere al evento de lesión inadvertida mientras se realiza. Las lesiones durante la adhesiólisis se realizan con mayor frecuencia en el intestino, y estas lesiones están clasificadas en una lesión seromuscular, en una enterotomía y una perforación de diagnóstico retrasada. En la lesión seromuscular tenemos que es la lesión del peritoneo visceral, o sea, la serosa, y la capa muscular lisa del intestino.
tenemos que la luz del intestino o la fuga del contenido intestinal no es visible. En la enterotomía tenemos que es una lesión del espesor total en el intestino, la capa mucosa o la luz del intestino es visible o puede haber una fuga de contenido intestinal. En la perforación tenemos que las lesiones intestinales realizadas durante la cirugía que inicialmente no se reconocen. Por lo general el abdomen se va a cerrar y al final del procedimiento con la lesión intestinal aún en su lugar, lo que hace que los pacientes se deterioren durante el curso del postoperatorio. En su epidemiología tenemos que el riesgo de ASBO es mayor después de una cirugía colorectal, oncológica, ginecológica o pediatra. 1 de cada 10 pacientes desarrolla al menos un episodio de ASBO dentro de los 3 años posteriores a la colectomía. Tenemos las reoperaciones de ASBO ocurren entre el 4.2 y 12.6% de los pacientes después de cirugía pediátrica y 3.2% de pacientes colorectales. El riesgo de recurrencia es ligeramente menor después del tratamiento quirúrgico, un 8% después de un año y 16% después de 5 años. En su clasificación de las adherencias tenemos que la más utilizada en la cirugía general es el puntaje de adhesión según Zucker. Este nos va a tener 4 niveles y nos dice que en el grado 1, que es membranos y fáciles de separar por disección Roma, el grado 2, que es disección Roma, posibles parcialmente necesarias, disección cortante, inicio y vascularización, y el grado 3, que es lisis posible únicamente por disección cortante, vascularización clara. Y el grado número 4, que es lisis posiblemente únicamente por disección cortante, órganos fuertemente unidos, con severas adherencias, lesiones de órganos difícilmente evitables. Tenemos que la puntuación se basa en la tenacidad y en algunos aspectos morfológicos de las adherencias, y los méritos de este puntaje es que es fácil de usar y las clasificaciones se explican por sí mismas para la mayoría de los cirujanos y ginecólogos. Tenemos que el principal inconveniente de la puntuación es que no mide el alcance de las adherencias y que la tenacidad de las adherencias puede variar en diferentes partes del abdomen. En su prevención tenemos la técnica quirúrgica y las barreras de adhesión. En la técnica quirúrgica nos dice que los principios de prevención de adhesión y las complicaciones relacionadas son minimizar el trauma quirúrgico y el uso de adyuvantes para reducir la formación de adherencias. Entonces que uno de los factores de riesgo más importantes es la reacción a un cuerpo extraño, como se ve en los guantes con almidón en polvo y las mallas utilizadas para la reconstrucción de la pared abdominal. En barreras de adhesión, que son adyuvantes para la administración peritoneal, que pueden reducir efectivamente la formación de adherencias. Las barreras de adhesión se pueden producir en varias formas, como son las membranas sólidas, los geles, los líquidos. Aquí tenemos la descripción general de las barreras de adhesión aplicadas más comunes y su impacto en la formación de adherencias y la incidencia de ASBO. En el acercamiento al paciente con ASBO, tenemos que el diagnóstico inicial de ASBO es de suma importancia. El no diagnosticar o retrasar el diagnóstico representa el 70% de las reclamaciones por negligencia, y los objetivos principales en la evaluación inicial son diferenciar entre la obstrucción adhesiva del intestino delgado y otras causas de obstrucción, evaluar la necesidad de exploración quirúrgica urgente, identificar y prevenir complicaciones por obstrucción intestinal. Aquí tenemos el algoritmo del acercamiento de un paciente con ASBO, que primero va a comenzar con la evaluación inicial, donde tenemos que ahí vamos a tener la historia clínica, el examen físico y los resultados de laboratorio. Luego, en las adherencias, vamos a preguntar si las adherencias son de causa de obstrucción intestinal. Vamos a tener que, si nos dice que sí, por seguro pueden incluir otras causas basadas en imágenes recientes. Entonces vamos a requerir cirugía de emergencia, puede ser esta por estrangulamiento, isquemia intestinal o peritonitis. Si nos dice que no, vamos a pedir una imagen de constantes solubles en agua. Vamos a tener también el manejo no operatorio, que va a ser 0 por vía oral, lo que es los fluidos intravenosos. Y aquí vamos a ver si el constante en el colon después de las 24 y 36 horas. Si hay un constante, vamos a tener que vamos a continuar con el tratamiento no operatorio y se va a dar la resolución del ASBO, ¿no? Pero si no hay un contraste, vamos a tener que va a ser el fracaso del tratamiento no operatorio. Entonces va a haber una obstrucción persistente mayor a 72 horas, el volumen de drenaje va a ser mayor a 50 mililitros, va a haber un PCR mayor a 75 miligramos por litro, y entonces acá vamos a hacer lo que sería la exploración quirúrgica, ¿no? Que es exploración abierta, y vamos a intentar la laparoscopía cuando
sea suficiente cuando tenga suficiente experiencia, o va a ser menor o igual a 2 laparotomías en la historia clínica. En la toma de historia y examen físico tenemos a la historia clínica, que la anamnesis de un paciente sospechoso incluye la evaluación de las posibles causas de obstrucción intestinal, que son las reoperaciones previas, radioterapia, el estado nutricional. Tradicionalmente el asma se diagnostica clínicamente en un paciente cuando tiene dolor abdominal, cólico intermitente, distensión, náuseas, puede ser con o sin vómitos o con y sin heces. En el examen físico se deben evaluar los signos como es la peritonitis, que pueden revelar estrangulamiento o isquemia, y la evaluación del asma por toma de historia y examen físico tiene una baja sensibilidad para detectar el estrangulamiento intestinal e isquemia. La sensibilidad del examen físico para la detección de estrangulamiento es solo el del 48%, incluso con manos de experiencia. Tenemos pruebas de laboratorio, que el mínimo de pruebas de laboratorio que incluye va a ser el recuento sanguíneo, el lactato, electrolitos, PCR, creatinina, y nos puede dar los valores de laboratorio que pueden indicar una peritonitis son un PCR mayor a 75. En estudios por imagen tenemos a las radiografías simples, que nos va a tener que en la obstrucción de alto grado va a haber una tríada de múltiples niveles de líquido, de aire, una distensión de asas del intestino delgado y ausencia de gas en el colon. Son patogónicos para la obstrucción del intestino delgado, pero la sensibilidad y especificidad general de las radiografías son bajas, aproximadamente del 70%. En estudios de contraste solubles en agua tenemos que si el contraste no ha alcanzado el colon en una radiografía abdominal tomada 24 horas después de la administración del contraste, este es altamente indicativo de fracaso del tratamiento no quirúrgico. Tenemos la tomografía computarizada, que tienen aproximadamente un 90% de precisión para predecir el estrangulamiento y la necesidad de una cirugía urgente. Y el ultrasonido, que depende del operador, en la distensión de las asas intestinales. La ecografía permite la detección del líquido libre, que este podría indicar la necesidad de una cirugía urgente, y la evaluación del grado de shock en los pacientes deshidratados. En la toma de decisiones inicial vamos a tener que el tratamiento no quirúrgico siempre debe intentarse en pacientes con obstrucción adhesiva del intestino delgado, a menos que se haya signos de peritonitis, estrangulación e isquemia intestinal. El tratamiento no quirúrgico, tenemos que aquí la piedra angular de la gestión no operativa es nula por vía oral, y la descompresión utilizando una sonda nasogástrica o una sonda intestinal larga. Tenemos que el manejo no operativo es efectivo aproximadamente el 70 y el 90% de los pacientes con asma, y este tratamiento debe incluir la reanimación con líquidos, la corrección de las alteraciones electrolíticas, el soporte nutricional, la prevención de la aspiración. No hay evidencia de la duración óptima del tratamiento no quirúrgico, pero la mayoría de los autores y el panel consideran que un periodo de 72 horas es seguro y apropiado. En el tratamiento quirúrgico, la cirugía laparoscópica se ha introducido en los últimos años, y este podría disminuir la morbilidad en los subgrupos de los pacientes sometidos a cirugía por asma. El riesgo de las lesiones intestinales parece mayor en la cirugía laparoscópica para asma, y por lo tanto se requiere una cuidadosa selección de pacientes para cirugía laparoscópica. En los grupos especiales de pacientes tenemos a los pacientes jóvenes, que el riesgo de requerir una reoperación futura por causas no relacionadas es mucho mayor en estos pacientes, y los pacientes pediátricos que se encuentran en la extrema edad temprana tienen un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la adhesión. Por lo tanto, los pacientes jóvenes podrían tener el mayor beneficio de vida, y los pacientes de edad avanzada, que las consideraciones de la calidad de vida son extremadamente importantes en la toma de estas decisiones. Los pacientes con un alto índice de fragilidad tienen una recuperación prolongada después de un procedimiento quirúrgico, y es posible que no puedan volver a su estado funcional. En el embarazo, la obstrucción del intestino delgado es muy rara, pero representa un desafío clínico importante con un riesgo significativo de pérdida fetal. Llegando a las conclusiones, tenemos que el asbo es una emergencia quirúrgica común que causa alta morbilidad e incluso alta mortalidad. Los cirujanos deben tener en cuenta que las adherencias que causan tales obstrucciones son típicamente las huellas de procedimientos quirúrgicos abdominales previos o las enfermedades. Tenemos que la mayoría de los casos se pueden tratar de manera no operativa, y si se requiere tratamiento quirúrgico, un enfoque laparoscópico podría ser beneficioso para los casos simples. Sin embargo, existe un riesgo considerable de una conversión a una laparotomía abierta, y se debe tener cuidado de no tener
de no hacer una lesión intestinal. Gracias.